Buenas tardes, Manuel. Un saludo al auditorio, un saludo y un abrazo para ti muy, muy fraterno. Agradezco mucho los minutos, Santiago. ¿Cómo cambian las cosas en tan solo unas semanas? Hace unas semanas, el grupo panista hacía mofa de tu situación por haber perdido de manera momentánea la candidatura al Senado, y ahora es Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien pierde la candidatura plurinominal como diputado federal, Santiago Nieto. Sí, primero, efectivamente me quisieron bajar a la mala, una demanda que presentó el PAN nacional, presionados precisamente por cabeza de vaca, y una demanda que presentó el PAN estatal ante el Consejo Local del INE en Querétaro, impulsados por el gobernador Mauricio Curi. La verdad es que no supieron lo que hicieron, siempre lo he dicho, a ver, yo no sé quién fue el asesor, si es de los cuatro jinetes del apocalipsis calderonista, los que impulsaron a que Curi cometiera este error, o quién habrá sido, o algún asesor queretano. Pero lo cierto es que yo regresé, me sacaron 15 días de la contienda electoral, pero como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, es un acto profundamente antidemocrático, no solamente porque me impedía a mí ser candidato y tener el derecho al voto pasivo, sino porque impedía a las queretanas y los queretanos que quisieran votar por mí que lo hicieran. La propia presidenta Rufina Benítez en Querétaro me planteó eso, que era un desafuero queretano, porque querían hacer lo mismo que le quisieron hacer al presidente López Obrador en 2005, sacarlo de la contienda electoral, que no pudiera aparecer en la boleta. Hoy yo estoy en la boleta y Cabeza de Vaca, lo único que se hizo fue aplicar la Constitución. El artículo 38, fracción quinta de la Constitución, dice que se suspenden los derechos políticos cuando una persona se encuentra prófugo de la justicia, desde la orden de aprehensión, y lo único que se tiene que acreditar es que la persona se sustrajo de la acción de la justicia, que huyó de donde y no compareció ante ningún órgano jurisdiccional, y es lo que pasó. Hay que recordar que Cabeza de Vaca es una persona que tiene varios ilícitos ya acreditados ante la Fiscalía General de la República, que ha sido la tercera orden de aprehensión que se libra en contra de Cabeza de Vaca. La primera tuvo que ver con esta compra con el dinero de los votos de las reformas estructurales que le pagó Peña Nieto. Con ese dinero compró un departamento en Santa Fe, que después vendió en 42 millones de pesos. Después también estaba acreditado un desvío de recursos de más de 83 millones de pesos que fueron transfiriéndose de varios empresarios hasta llegar a sus manos 33 de estos millones. Por otro lado, también se encuentra denunciado por el uso ilícito de las comapas para obtener dinero, que son los consejos municipales de agua potable en Tamaulipas. Está acusado de desvío de recursos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y pues la familia de Cabeza de Vaca tiene hasta este momento acreditados 28 inmuebles en México y en Estados Unidos. Estamos hablando tanto de su hermano Ismael como de José Manuel, y movimientos financieros irregulares del padre. ¿A quién me puede decir que es algo irregular que de repente tenga $500,000 en efectivo en movimiento, o un día tenga $150,000, otro día $300,000 el padre de Cabeza de Vaca? No, hay una cita pendiente por la justicia todavía con Cabeza de Vaca. Él se encuentra prófugo de la justicia, y por tanto yo coincido con la votación de 4 de los magistrados y magistradas que forman parte del Tribunal Electoral. Por cierto, ¿te acuerdas que habíamos platicado que Reyes Rodríguez era un empleado del grupo de Cabeza de Vaca? Pues finalmente se comprueba, porque fue la persona que votó porque se le mantuviera la candidatura a Cabeza de Vaca. Creo que es un indigno representante de un órgano electoral que tiene que ser imparcial, y creo que a mí, al igual que los magistrados de la Sala Toluca que votaron en mi contra, casualmente es Reyes Rodríguez y los 2 magistrados de Toluca han sido impulsados por el PAN. Yo creo que lo que necesitamos ver es modificar el actual esquema de designación de los magistrados electorales, particularmente las salas regionales, porque queda claro que están sirviendo a un amo, al Partido Acción Nacional, o al PRIAN más bien. Y cuando sirves no puedes servir a la justicia y al PRIAN al mismo tiempo. Esto es algo incompatible. Si vas a servir a 2 amos, con uno vas a quedar mal, y eso fue lo que pasó hoy con Reyes Rodríguez.
La resolución tiene síntomas de ser agridulce, Santiago Nieto, ya que Cabeza de Vaca en efecto se le baja su candidatura, pero al mismo tiempo el Tribunal Electoral decide que Ricardo Anaya, por cierto, allá del estado de Querétaro, se mantenga. Entonces, ¿cómo entiendes, Santiago, esta decisión? A Cabeza de Vaca se le dice es un prófugo de la justicia y por lo tanto no puede ser candidato, pero en el caso de Ricardo Anaya se le da luz verde y terminará siendo candidato plurinominal. Sí, lo cual también es un costo que va a tener que pagar el Partido Acción Nacional. El PRIAN en Querétaro. Sí, hay personajes que tienen la peor reputación en el país, pues uno de ellos es Cabeza de Vaca, otro Javier Lozano, el Saco de Pus, otro, por supuesto, Ricardo Anaya. Él, evidentemente, lo que está buscando es regresar al país después de estar 5 años residiendo fuera. Puede estar argumentando lo que quiera, pero en realidad pues tiene 5 años fuera de la República Mexicana viviendo en Texas. Sin embargo, creo que hay un gran avance con el caso de Cabeza de Vaca. Ahora es importante que se remueva al fiscal de Tamaulipas, al fiscal anticorrupción de Tamaulipas, que son un obstáculo para la justicia en esa entidad federativa, y que las 54 denuncias que hay en contra de Cabeza de Vaca por hechos ilícitos se puedan ir avanzando las carpetas de investigación. Que se siga, que se continúe la unidad de inteligencia patrimonial y económica de Tamaulipas, continúe, y la Contraloría de Tamaulipas continúen con las investigaciones contra Cabeza de Vaca. Y a mí lo que más me gustaría es, honestamente, la extinción de dominio. Imagínate que ese rancho que tardas media hora en llegar hasta el casco de la hacienda de Cabeza de Vaca desde la carretera, pasando por sus tierras, que eso se pudiera extinguir el dominio y que pasara a ser propiedad del estado de Tamaulipas, yo creo que sería un buen gesto. O aquel ejido que compró completo para ponerse los campos de energía eólica, pues también creo que es algo que podría valer la pena que se regresara lo robado al pueblo de Tamaulipas. He estado en contacto con el gobernador Américo Villarreal, y la verdad es que muy contento de este resultado del Tribunal Electoral, y efectivamente al fin, llevamos hasta este momento en Querétaro me han presentado 17 denuncias, me han presentado 2 demandas y hasta este momento les he ganado todo. Creo que lo mismo va a pasar y esa es la gran historia que se está tejiendo este 2024. Al final del día yo soy candidato, se me reconoce originario de Querétaro, se me reconoce que tengo una residencia, porque el inmueble donde está mi credencial de elector, yo soy copropietario, y por supuesto se me reconoce el jus sanguinis, al tener ya yo soy la 5ª generación de nietos de San Juan del Río, la 6ª son mis sobrinos, mis hijas de mi primer matrimonio nacieron en Querétaro, y yo estoy contento por eso. Ahora, hoy se hizo justicia, y de Anaya, yo lo que te diría es, al final, esto será un costo para el Partido Acción Nacional y que asuman el costo por las cosas que hacen. Me consta, nadie me lo platica, que Cabeza de Vaca financiaba a Marco Cortés. Yo le entregué la información al Instituto Nacional Electoral en la época de Lorenzo Córdoba, que decidió no hacer nada, pero había información en donde el gobierno de Tamaulipas, en la época de Cabeza de Vaca, mandaba recursos a las campañas en Baja California Sur, en San Luis Potosí, para apoyar a los candidatos del PAN. Eso en buen español especulado, es un delito electoral, y vamos a continuar con esta ruta. Nosotros en Querétaro estamos planteando hoy una lucha por el agua, una lucha jurídica, como hace unos días tuvimos una lucha jurídica por la democracia para yo poder ser candidato al Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional. El tema del agua realmente, Manuel, es importante. Los panistas aprobaron una ley en el Congreso del Estado que señala que las personas morosas, quienes no paguen, las familias que no paguen el recibo a las empresas a las que se les privatizó el agua, se les va a restringir el agua a 50 litros por persona al día. Para hacernos una idea, la Organización Mundial de la Salud establece que lo óptimo es tener 150 litros por persona al día. Con 50 litros quieren los panistas que las familias se bañen, que son 2 garrafones y medio, que las familias se bañen, que laven, que hagan los alimentos, que hacen los servicios de limpieza, que cocinen, que beban agua, que
que laven platos y laven ropa, pues me parece absolutamente inhumano, degradante la posición del Partido Acción Nacional. Pero eso, lo de Anaya, haber puesto a Cabeza de Vaca en el primer lugar de la lista plurinominal es, es importante señalarlo, les va a costar a los panistas haberlo hecho, y también tenemos que estar muy atentos a que no pongan a otra persona impresentable o que no cumpla los requisitos en ese primer lugar, Sí. porque se trata de que no podemos tolerar la ilegalidad y el rompimiento del Estado de Derecho, que los panistas lo hacen de manera cotidiana. Un pequeño paréntesis sobre este tema, Santiago. Uno de los medios de comunicación que incluso abonó a esta guerra judicial en tu contra fue Latinus, haciendo un reportaje ahí en un terreno baldío, y da la casualidad, ¿no?, que cuando Cabeza de Vaca era gobernador, uno de los principales estados que financiaba Latinus, pues era justamente Tamaulipas, con contratos de publicidad a través de la Secretaría de Salud. ¿Alguna correlación en torno a lo que ves que está sucediendo con Latinus, en torno a que pues ya eres prácticamente para ellos un objetivo teledirigido? Sí, a ver, ellos llevan ya 2 años de una campaña intensa en mi contra, pagando empresas, redes sociales, pagando medios de comunicación. Sí, Latinus recibía dinero de Michoacán en la época de Silvino Aureoles, recibía dinero del Estado de México y, por supuesto, recibía dinero de Tamaulipas en la época de Cabeza de Vaca. Así fue como se construyó ese espacio, que además en donde se encuentra también relacionado Roberto Madrazo. No hay que olvidar eso, no es un dato menor. Y por supuesto que no solamente eso, tomaron con dron el inmueble, que es un inmueble de mi padre, que mi padre nos donó a mi hermana, a mis hermanas, a mí, en donde se encuentra pues la casa de mi padre, donde yo pasé mi infancia. Está, por supuesto, la casa de mi hermana. Insisto que ese domicilio, ese inmueble, yo soy copropietario, no estoy poniendo algo que no sea de mi propiedad. Es como si no pudiera tener mi credencial de elector en el lugar donde además yo pago impuestos al ayuntamiento, donde el propio ayuntamiento de San Juan del Río me ha reconocido como sanjuanense distinguido. Querétaro me ha reconocido como queretano distinguido, y ahora era un pretexto. Yo responsabilizo a Latinus de cualquier daño que pueda recibir mi padre o mi hermana. Finalmente forma parte de un mismo complejo los inmuebles, y pues me parece vergonzoso que hayan llegado a violar la intimidad a partir del uso de drones y con la finalidad de apoyar al grupo de Cabeza de Vaca. Evidentemente todo viene de ese grupo, los 4 jinetes del apocalipsis calderonista, porque fueron los que empezaron esto: el Saco Puz, Gil Suart, Germán Martínez y Cabeza de Vaca. Yo siempre les dije, a ver, en Querétaro, les dije, a ver, traigan a Cabeza de Vaca. ¿Por qué no lo quieren traer? Pues claro que no, porque tiene órdenes de aprehensión pendientes. Inclusive promovió un amparo en contra de una posible orden de aprehensión que nosotros hubiéramos generado en la Procuraduría de Hidalgo mientras fui jefe del despacho. Evidentemente nosotros no somos como ellos, no somos iguales, no utilizamos las instituciones para golpear políticamente a los adversarios. Y sí, creo que hoy ganó la justicia, hoy ganó la democracia, hoy ganó la legalidad, y no tengo la menor duda, si yo fuera el fiscal de Tamaulipas, Cabeza de Vaca estaría en la cárcel. Para ir cerrando, Santiago, y agradeciéndote mucho el tiempo, hoy la magistrada Yanina Otalora denuncia que va a presentar, pues valga la redundancia, la denuncia correspondiente en la instancia correspondiente sobre la filtración de estos proyectos a los medios de comunicación. Normalmente cuando se filtra estos proyectos suele ser para debilitar el proceso en sí mismo, y esto también nos habla pues de la confrontación que actualmente tiene el Poder Judicial. Déjame hacerte 2 preguntas en una. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está sucediendo entre el ministro en retiro Arturo Saldívar y la ministra en funciones, la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, que hay que recordar que también tiene la rectoría del Consejo de la Judicatura, y ahorita parece que hay un fuego cruzado contra los elementos de la 4T en materia judicial? Tú fuiste un caso de ellos, pero ahora tal parece que estos esfuerzos se van a concentrar en el ministro en retiro Arturo Saldívar, Santiago. Sí, yo he declarado aquí en Querétaro que primero hay que recordar que Arturo Saldívar es un queretano intachable, y que no, y debemos unir esfuerzos en torno a él. Tiene mi solidaridad y todo mi respaldo. Segundo, perdón, que la ministra Norma Piña y varias ministras y ministros recuerden que sus parejas son abogados y que están generando beneficios para sus despachos.
Eso se llama conflicto de interés, que no se nos olvide. Y tercero, es una denuncia anónima, anónima. Acabamos de perder la señal con el doctor Santiago Nieto Castillo. Nos estaba comentando el tema de que la denuncia que llegó a la Suprema Corte se trata de una denuncia anónima. Sí, acabamos de perder la comunicación, la conexión con Santiago Nieto. Él es candidato de Morena al Senado de la República y uno de los principales protagonistas en el caso Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de cómo durante los últimos 4 años de su vida, pues Santiago Nieto se ha dedicado a tratar de encerrar a Cabeza de Vaca en un entramado complejo de corrupción que hoy ha concluido en básicamente la cancelación de la candidatura plurinominal, porque hay que recordar eso. Francisco Javier García Cabeza de Vaca era un candidato a diputado federal por la vía plurinominal, no se iba a someter al escrutinio, no se iba a someter a una votación democrática, no se iba a someter a las urnas. Vamos a tratar de reconectar la comunicación con el doctor Santiago Nieto para que logremos aterrizar su conclusión, logremos aterrizar su idea. Bueno, mientras tanto retomamos la conexión con Santiago Nieto, les comento, les comparto que el tribunal ya también le fijó un plazo de 48 horas, tiene 2 días a partir de este momento el Partido Acción Nacional para nombrar a un candidato sustituto, al candidato que vaya a reemplazar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista del estado de Tamaulipas. Les digo que hay mucha controversia en estos momentos en redes sociales, sobre todo porque la gente, desde luego que mucha gente está feliz con que Francisco Javier ya no sea candidato a diputado federal plurinominal, pero, el gran pelo en la sopa es Ricardo Anaya, que ya nos adelantaba el doctor Santiago Nieto Castillo, que será un costo político que tendrá que pagar tarde o temprano el Partido Acción Nacional. Y yo sí quiero hacer una crítica aquí en este sentido, porque la única razón por la cual hoy Ricardo Anaya Cortés no tiene una orden de aprehensión, toda la responsabilidad recae en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Yo me acuerdo de ese caso a la perfección, no solamente porque le dimos cobertura total, sino porque cuando le dimos cobertura pasó algo impensable, y es que ya le habían dado la oportunidad a la Fiscalía General de la República, un juez federal ya había autorizado 2 órdenes de aprehensión contra Ricardo Anaya y lo único que tenía que hacer la Fiscalía General era ejecutarlas. Y de repente Alejandro Gertz Manero dejó pasar el tiempo para ejecutar esas órdenes de aprehensión. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Las órdenes de aprehensión vencieron, ya no se ejecutaron y Ricardo Anaya jamás en su historial tuvo una orden de aprehensión. Bueno, pues estamos tratando de reconectar la señal con el doctor Santiago Nieto Castillo. Ya lo tenemos de vuelta, doctor. Me decía usted sobre el tema de la denuncia anónima, que esto venía de una denuncia anónima, doctor. Perdón, es que estamos aquí en Querétaro, caminando. Sí, a ver, es una denuncia anónima que a pesar de ello, el Consejo de la Judicatura Federal le da trámite. ¿Por qué sorprende esto? Primero, porque no hay una persona que impute en lo personal. Y segundo, porque lo que se ve, lo que se aprecia en la denuncia es que tomaron información de los propios jueces y magistrados y construyeron la narrativa, una narrativa absolutamente contraria a los hechos. Primero, lo que primero diría es, el ministro Arturo Saldívar es un queretano distinguido que hay que proteger. Segundo, la ministra Norma Piña y varios de los integrantes de la Suprema Corte, sus parejas son abogados y abogadas y se dedican también a llevar asuntos litigiosos. Eso en buen español se llama conflicto de interés. 3, yo lo que estoy planteando es toda mi solidaridad con el ministro Arturo Saldívar. Evidentemente es una guerra sucia, pero hay que recordar que los task forces, los grupos de colaboración y coordinación, son por obligación legal.
El hecho de que hubiera reuniones con Sedena, con Marina, con integrantes de la Fiscalía General de la República, con integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera, no es ilegal. Es algo que se hace en todos los países porque es una forma de coordinar las estrategias de seguridad pública. Y a mí me tocó participar en esas mesas y se trataba de casos del cártel Jalisco, el cártel del Pacífico, el terrible homicidio de la familia Levarón. Hubo muchos casos que se estuvieron analizando ahí y es mentira que fuera una mesa que se instalaba con finalidad de generar presión hacia los jueces. Yo creo que es importante una revisión profunda del sistema de justicia en el país, que toque, por supuesto, a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación, pero también a la justicia cívica, a los poderes judiciales locales, y eso es algo que nosotros vamos a estar impulsando desde el Senado. Doctor Santiago Nieto, le agradezco estos minutos, le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias por el tiempo, doctor. Muchísimas gracias, un abrazo. Es el candidato a senador por el